¿Qué tal? Feliz domingo. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este servicio en línea. Queremos darte la bienvenida si tú te conectas por primera vez en cualquier parte del mundo. Quiero que te sientas bienvenido a nuestra familia. Quiero contarte que este 21 de julio, este viernes 21 de julio, estaremos teniendo nuestro taller para empresarios y profesionales. Es 1 hora y media, 2 horas, en donde somos capacitados para seguir desarrollando nuestro máximo potencial para desarrollar a otras personas y ayudarlos a alcanzar realmente todos sus objetivos en sus empresas. No te olvides, este viernes 21 de julio, taller de empresarios. Pero también ahora en agosto, este 19 de agosto, estaremos haciendo misiones en Villa María del Triunfo. Celebrando el Día del Niño, estaremos yendo con todo un equipo de personas. Tú también puedes inscribirte para poder ir y apoyar a estos niños, llevándoles donaciones, llevándoles alegría, un poco de diversión y ayuda social también. Únete al equipo, únete al grupo que vamos a ir a hacer misiones en Villa María del Triunfo este 19 de agosto. Ahora sí, acomódate, si quieres tomar apuntes de la prédica, entra al siguiente link que está a continuación y prepárate para escuchar la palabra de Dios. In the game of chess, the pawn is the lowest ranked piece on the board, yet it plays a crucial role. It can control the pace of the game and lock down areas of the board, but it comes at a price. In this game, the pawn represents the truth that taking risks is dangerous. With each uncertain step, doubt weighs heavy. Sacrifice and loss echo through the air. But I know that facing the abyss brings true change. I am underestimated, but they do not see the power within me waiting to emerge. So let us embrace risk. Let us venture into the unknown where we discover true power. Muy bien, esta es la última semana de esta serie. Hemos estado hablando sobre peones, hablando sobre el ajedrez, porque en cuanto al ajedrez, el peón es el primero en salir. Hemos hablado sobre lo que eso significa. Hoy vamos a hablar sobre un par de cosas. Primero vamos a hablar sobre, no soy experto en ajedrez, un maestro, pero he visto cuando juegan ajedrez con tiempo, donde ponen el tiempo en el reloj y ambos jugadores tienen la misma cantidad de tiempo, pero lo que hacen con ese tiempo depende de ellos. Así que presionan el botón y va a la próxima persona. Pueden tomar un corto periodo de tiempo y pensar sobre eso. ¿Alguna vez han jugado ajedrez, damas, dominós o naipes con alguien que se demora mucho? No hay nada más frustrante. Primero tienes que decirle cuando le toca. Después que se da cuenta que es su turno, mira sus naipes. No ha visto sus naipes mientras que todos los demás jugaban. No tienes que preocuparte de eso en ajedrez con tiempo. Solo presionas el botón y ahora es su turno. Puede tomar todo lo que quiera, pero cuando se acabe el tiempo, el juego termina. Y todas estas piezas, ya sea el rey, el peón o la torre, todo vuelve a la caja. Y la próxima generación, las próximas personas en jugar, pueden hacer lo que quieran. Pero este juego ha terminado. Es un juego de tiempo. Estaba pensando esta semana que la vida es algo así. En cuanto al ajedrez de tiempo, yo establezco el tiempo. Tú puedes determinar cuánto tiempo vas a jugar. Pero en cuanto a nuestras vidas, no podemos hacer eso, ¿cierto? Nadie sabe la cantidad exacta de tiempo que tenemos, pero sabemos que tenemos un tiempo limitado. En ese tiempo limitado, tenemos que hacer cierta cantidad de movidas para experimentar el destino por el cual fuimos creados. La grandeza. La Biblia dice que somos obra de Dios. Dice que somos su obra maestra, que somos complejos y maravillosamente creados. Así dijo David. Pero para poder experimentar eso en nuestras vidas, lo que hacemos con el tiempo que tenemos es bien importante. La Biblia nos recuerda de esto. El hermano de Jesús, por ejemplo, en Santiago 4:14 dice: la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. ¿No están alegres de haber venido hoy?
Es alentador. Salmo 90, quédense conmigo. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Noten eso. Para hacer una buena movida, la Biblia dice, recuérdanos, enséñanos que hay una cantidad limitada de tiempo. En otras palabras, si no estamos conscientes de cuánto tiempo tenemos o que es limitado, no seremos capaces de ser sabios con el tiempo que tenemos. En otras palabras, si empezamos a creer que tenemos tiempo ilimitado, tomaremos malas decisiones. Si vienen y miran mi brazo, tengo un par de tatuajes. Algunos son de cráneos. Las personas dicen, ¿por qué tienes un cráneo tatuado en tu brazo? La razón es porque no quiero olvidar que ese es mi futuro. No quiero olvidar que necesito aprovechar el momento, que necesito estar presente en el día. Porque es bien fácil, no sé sobre ustedes, pero para mí es bien fácil olvidar que la vida es limitada, que hoy es especial. Es fácil para mí pensar sobre lo que voy a hacer en el futuro y no preocuparme sobre hoy. Entonces, cuando miro mi brazo, para mí es un recordatorio que necesito aprovechar este momento. Necesito disfrutar este día. Salmos 39 dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. ¿No es interesante que lo que las Escrituras dicen que debemos recordar es de lo que no queremos hablar? Alguien empieza a hablar sobre tiempo limitado. Estás como, Dios mío, eres bien negativo. Pero las Escrituras dicen, Dios, no dejes que olvidemos. El escritor de la sabiduría en Eclesiastés, Salomón, dice, honra y disfruta a tu Creador mientras aún eres joven, antes de que los años pasen factura y tu vigor decaiga. ¿Alguien sabe de qué está hablando? Voy a volver a leerlo. Honra y disfruta a tu Creador mientras aún eres joven, antes de que los años pasen factura y tu vigor decaiga, antes de que tu visión se oscurezca y el mundo se nuble y los años de invierno te mantengan cerca del fuego. ¿Qué está diciendo el escritor de la sabiduría? Dice que no desperdicies tu juventud. Repito, ¿no es eso lo contrario de lo que el mundo dice? El mundo dice que cuando somos jóvenes debemos ir tras el gusto, vivir la vida. El mundo básicamente nos dice que desperdiciemos la juventud, porque tienes suficiente tiempo para ser serio. Tienes suficiente tiempo para enfocarte en tu propósito o destino, dejar un legado. Cuando eres joven, solo diviértete. ¿Qué dicen las Escrituras? No. Las Escrituras dicen que cuando eres joven hay ciertas oportunidades y energía que tienes que no tendrás cuando seas mayor. Si desperdicias tu juventud, haces el éxito más difícil de experimentar. Me he dado cuenta de eso en mi propia vida. Cuando estaba en mis 20, estaba enseñando o pastoreando por un buen tiempo. Cuando estaba en mis 20, literalmente podía saltar a este escenario desde el suelo. Creo que esto es como 1,21 m o algo así. En mis 30, no podía saltar al escenario, pero podía saltar hacia abajo. En mis 40, podía tomar las escaleras. En mis 50, olvido por qué estoy ahí abajo. Hay algo sobre la energía de la juventud que no quieres desperdiciar. El escritor de la sabiduría dice, no olvides eso. Recuerda que hay un reloj y que todo minuto importa. Necesitamos redimir el tiempo. Para que no olvidemos, puse un reloj aquí para recordarnos. El tiempo en el que he estado hablando, no sé, los últimos 5 o 10 minutos, casi 15,000 personas han muerto en el mundo. 74 en los Estados Unidos, 3 en la Florida, aún nadie en el sur de Florida. Esas son personas de verdad. No sé si sabían que venía y estaban en una cama, si fue alguna clase de accidente. No sé cómo pasó, pero esas son personas de verdad que han entrado en la eternidad. Y la pregunta es, ¿redimieron su tiempo? Ya sea que tengan 80 años, 25, o si solo eran jóvenes. ¿Redimieron el tiempo? ¿Cómo hacemos eso? Ese es el pensamiento que he estado teniendo cuando pienso sobre la realidad que eventualmente el juego vuelve a la caja. ¿Cómo redimo el tiempo?
¿Cómo aprovecho? La escritura que vino a mi mente es del apóstol Pablo en Efesios 5. Pueden seguirme, estará en la pantalla, o si estás viendo en línea, puedes presionar un botón y todas las notas están en nuestra app. Así que si quieres descargar la app, puedes conseguirlo de esa manera. Efesios 5 dice esto. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Algunas traducciones dicen, redime el tiempo. Otras dicen, aprovecha tu tiempo al máximo. En otras palabras, no desperdicies el día. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias. Es interesante cómo lo dice. Y den gracias por todo. No en todo, sino por todo. A Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo redimimos el tiempo? Creo que hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes que están en este texto, que espero que nos ayude a todos a aprovechar el momento y convertirnos en quien Dios nos creó a ser. Vivir ese destino o experimentar esa grandeza. Esta es la primera cosa. Número 1, tienes que elegir. Eso significa que estás empoderado. Es una decisión que todos tenemos que tomar. Elige la sabiduría. En otras palabras, vive con propósito. Eso es lo que dice en el versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. En otras palabras, toma decisiones a propósito. Después lo compara. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. No sé cómo lo haces, pero cuando yo leo una escritura como esta, tengo que sentarme y decir, está bien, ¿cómo vive un necio? ¿Cómo luce vivir neciamente? La Biblia me dice que tengo que tener cuidado, necesito prestar atención, necesito redimir el tiempo y no desperdiciarlo. ¿Cómo luce vivir neciamente? Voy a decirles lo que las Escrituras dicen. En Salmos 14 nos dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Entonces, vivir neciamente es negar la existencia de Dios. En un momento voy a hablar sobre por qué eso es importante. No es solo, bueno, la Biblia lo dice, así que necesitas creerlo. Pero las Escrituras dicen que una de las maneras en la que desperdiciamos o no redimimos el tiempo es al ser necios o vivir neciamente. Una de las maneras en la que los necios viven es que niegan la existencia de Dios, lo cual significa, si Dios no existe, no hay un estándar. Si no hay Dios, no hay estándar. Solo hay opiniones, pensamientos, sugerencias, hasta leyes donde todos nos reunimos y decidimos esto es malo y esto es bueno. Pero solo son un grupo de personas. No hay estándar para todo lugar, toda gente y todo tiempo. Por lo tanto, Proverbios 12 nos dice que en la ausencia de Dios o la ausencia de un estándar, el camino del necio es recto a sus propios ojos. En otras palabras, en la ausencia de Dios, tú y yo nos convertimos en Dios. En la ausencia de un estándar, nos convertimos en el estándar. Lo puse así en sus notas. No estándar significa que tú y yo nos convertimos en el estándar. Si has estudiado la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron a juicio por todas las atrocidades que hicieron durante la guerra. ¿Recuerdan cuál fue su defensa? Su defensa fue, solo estamos haciendo lo que nuestros líderes nos dijeron que hagamos. Y nosotros, como cultura, no estábamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Dijimos, hay un estándar más alto que han violado. Porque si no hay estándar, esa defensa tiene sentido. ¿Quién eres para hacerme vivir bajo tu estándar? ¿Qué derecho tienes para hacer eso? ¿Qué derecho tienes para llamar lo que hago malo? Aparte del hecho que es tu opinión, o la opinión de un grupo de personas que votaron para hacer una ley. Pero no hay un verdadero estándar. Después de la Segunda Guerra Mundial dijimos, no, hay un estándar más alto al cual eres llamado. No importa lo que tu gobierno te diga que hagas. Ese estándar es lo que han violado. Si no hay estándar, nosotros nos convertimos en Dios. Como consecuencia, no hay un verdadero propósito para la vida. No hay un verdadero significado para la vida. Entonces, el tiempo no importa. Si no hay final para el juego,
si no hay ganador, entonces lo que haces no importa. Solo depende de ti. Lo que sea que decidas o determines hacer. Pero si no hay estándar, si no hay Dios, por lo tanto nosotros nos convertimos en el estándar o el Dios, entonces lo que hacemos hoy en verdad no importa, porque no tiene significado, aparte de lo que le asignemos. Por lo tanto, Proverbios 1, el escritor de la sabiduría dice, los necios desprecian la sabiduría. Sin un estándar no hay propósito. Y eso lleva al fatalismo. No hay razón para vivir. Creo que esa es la razón que vemos tantos suicidios, especialmente entre los jóvenes, porque durante las últimas décadas les hemos dicho lo que solo los necios creen. No hay Dios, por lo tanto no hay estándar, por lo tanto no hay significado para tu vida. No importa lo que hagas, solo haces algo, pero no estás yendo a ningún lugar. Es por eso, recuerdan lo que el versículo 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Es bien fácil caer en eso, es bien cómodo. Hasta estamos inclinados en nuestra carne de creer, ¿sabes? No es malo que yo sea el estándar. Así que dice, no hagas eso. No seas necio, sé sabio. ¿Cómo luce vivir sabiamente? Repito, vamos al escritor de la sabiduría. Salomón, en Proverbios 9, dice, el temor del Señor es la base, el principio, el fundamento de la sabiduría. El temor, la reverencia, el reconocimiento. Hay un Dios. Ahí es donde empieza la sabiduría. Después dice, conocer al santo da por resultado redimir el tiempo, el buen juicio, buenas decisiones. Después de creer que hay un estándar, nos da la habilidad de buscar el propósito, significado y legado. Lo puse así en sus notas. La sabiduría abraza a un dador estándar. Así es como la sabiduría vive. Empieza del punto de vista que hay un ajustador del reloj de tiempo. Hay un final al juego. La Biblia dice en Colosenses 1, porque todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible, rango tras rango de ángeles, todo comenzó en Él y encuentra su propósito ¿dónde? En Él. Estuvo allí antes de que todo existiera y lo mantiene todo junto hasta este momento. En otras palabras, es ese estándar que nos da un sentido de propósito, un sentido de destino, un sentido de dirección, un sentido de esperanza. Si no hay Dios, no hay estándar, no hay esperanza. Aparte de lo que nosotros podemos crear con nuestras propias habilidades y con lo que experimentamos en el mundo, que a menudo nos deja sin esperanza. El estándar nos da un sentido de propósito. Por lo tanto, con el estándar tenemos la habilidad de encontrar dirección en la vida. Saber cómo redimir el tiempo. Proverbios 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad, el dador estándar, en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿A dónde? Nos mostrará cuál camino tomar. La pregunta es, ¿a dónde? La respuesta es, a tu propósito, a tu destino, a eso para lo que te creó a propósito. La oportunidad de significado viene como resultado de seguir al dador estándar, seguir a Cristo. Nos guiará. ¿Cómo sabes si estás desperdiciando tu tiempo si no sabes a dónde estás yendo? ¿Y cómo llegas a donde estás yendo si no sabes cómo llegar ahí? Si la vida va a tener significado, si va a importar, si va a haber un sentido de legado, que estas personas que vemos y decimos, ¿sus vidas importaron? Tuvo un sentido de significado, dirección. Entonces, tenemos que elegir la sabiduría. Eso nos dice Pablo, para que podamos vivir con propósito. La segunda cosa que dice es que tenemos que elegir la disciplina para que vivamos intencionalmente. Vamos a leer el próximo versículo. El versículo 17 dice, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Repito, compara dos cosas. Dice, no actúen sin pensar, más bien sepan lo que Dios quiere que hagan. Repito, no sé cómo son, pero hago la pregunta, ¿cómo luce vivir sin pensar? Si no debo vivir neciamente y no debo vivir sin pensar, entonces, ¿cómo luce?
Vamos a leer Gálatas 5. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Es lo que dice en el versículo 17. No sin pensar, ¿qué quiere Dios que hagas? Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es nuestra naturaleza pecaminosa? A menudo me refiero a eso como nuestra carne. Es esa parte de nosotros que hace lo que quiere hacer. Esto es lo que decimos en este mundo. Se diría así, después no estarás haciendo lo que tu verdad desea. Es de lo que está hablando. Escuchamos mucho sobre nuestra verdad. No sé si es tu verdad, pero esta es mi verdad, es mi corazón. Sé quién eres, averigua, búscate a ti mismo. Todas esas cosas, eso es lo que dice aquí. No estarán haciendo lo que el corazón o lo que la carne desea. ¿Por qué? Versículo 7. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguna vez se sienten así? Como si tu carne, y se los he dicho varias veces, nuestra carne siempre jala hacia la zanja. Piensa sobre eso. Tu carne siempre jala hacia la destrucción. Cuando te levantas por la mañana, nunca despiertas y dices, solo quiero unas galletas de arroz. Si te levantas por la mañana y hay galletas de arroz y unas donas en la encimera, vas a decir, bueno, lo odio, pero voy a comer esa dona. No, solo te jala hacia eso. Piensa sobre eso. ¿Alguna vez has tenido que decir, solo necesito quedarme en cama hoy, pero voy a levantarme y ejercitarme? No, quedarte dormido, la carne lo hace naturalmente. Cuidarnos siempre requiere intencionalidad o disciplina. ¿Cierto? Dice, por lo tanto, la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo contrario. Entonces, hay peleas constantes. Después continúa. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué quiere decir con buenas intenciones? Tu propósito, tu significado, tu legado. El redimir el tiempo. ¿Qué hace redimir el tiempo tan difícil? Nuestro corazón, nuestra carne. Mi verdad. ¿Cierto? Hoy en día estamos discutiendo sobre lo que parece saludable, aunque tenemos años de data para saber cuáles son los hábitos saludables y cuáles no son hábitos saludables. ¿Por qué tenemos este argumento? Es por este texto de aquí. Esta batalla que sucede dentro de todos nosotros, lo que dice es, si sigo mi corazón, no voy a cumplir las buenas intenciones de significado, propósito, legado. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de su verdad, de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿No suena esto como nuestro mundo? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No solo está hablando sobre la eternidad. Cuando Jesús caminó en el planeta dijo, el reino de Dios está aquí. También está hablando sobre propósito, significado y legado. Si buscamos nuestra verdad, la cual es una tontería porque si yo tengo una verdad que es mayor que cualquier otra verdad, eso significa que no hay un estándar sobre mí. Pablo dice, en primer lugar, eso es una tontería. Y ahora dice que no hay manera de buscar mi verdad y al mismo tiempo tener significado, propósito y legado en mi vida. Continúa y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿No es eso lo que todos deseamos? Incluso cuando neciamente nos vamos y seguimos nuestra verdad, nuestra carne, nuestro corazón, esas son las cosas que estamos buscando. Jesús dice que no están en vivir sin pensar. Se encuentran en seguirlo a Él. Por lo tanto, porque no podemos confiar en nuestra verdad, confiar en nuestros corazones, el escritor de sabiduría dice en Proverbios 4, sobre todas las cosas cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida.
Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón va a determinar lo que haces con tu tiempo, y lo que haces con tu tiempo determina la clase de vida que tienes. Es el resultado de una movida a la vez. Cuida tu corazón. Recuerdo cuando estaba creciendo, escuché a mi papá decir 1,000,000 de veces, Troy, las chicas y los deportes no se mezclan. Las chicas y los deportes no se mezclan. Troy, las chicas y los deportes no se mezclan. ¿Qué estaba diciendo? Básicamente decía, no puedes tener dos prioridades. Solo puedes dar tu corazón a una cosa. Si quieres ser esto, eso es a lo que tendrás que dar tu corazón. Un corazón dividido no puede ser exitoso. Las Escrituras dicen lo mismo. Dice que no podemos servir a ambos, Dios y las cosas, dinero. La Biblia dice, busquen primeramente a Él, y todas estas cosas, la gentileza, paz, amor, control propio, vienen detrás de nosotros. Pero si busco a Stephanie primero, ella no tiene la habilidad de darme esas cosas. El dinero no tiene la habilidad de darme todas esas cosas. El básquetbol no tiene la habilidad, pero Cristo tiene la habilidad, cuando Él es la prioridad, de darme todas estas cosas. ¿Cierto? Así que dice, cuida tu corazón. La pregunta para nosotros es, ¿qué está buscando nuestro corazón? ¿Es no pensar? En Jeremías, escuchen lo que el profeta dice, se pone más serio. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y sabemos eso. Sabemos que el corazón no es constante. Despierto todas las mañanas pensando que voy a cuidarme, voy a estar en la mejor forma de mi vida y voy a vivir hasta los 100. Cuando estoy a punto de ir a dormir estoy como, ¿dónde están los brownies? ¿Cierto? El mismo corazón que quería comer apio en la mañana está buscando brownies en la noche. El corazón no es confiable. Y no es solo con la comida, ¿no es así? Nuestro corazón puede desear a nuestro cónyuge en un momento y otra cosa en otro momento. La Biblia solo nos recuerda que si vivimos sin pensar, si seguimos nuestra verdad, el momento que seguimos nuestro corazón, seguimos nuestra carne, nos lleva a la destrucción. En vez, el versículo 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Las palabras intencionalmente seguir la voluntad de Dios, lo cual sabemos que nos va a llevar a la grandeza, porque ya nos ha dicho que somos su obra maestra, que fuimos creados para buenas obras, que somos maravillosamente creados. Así que sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, ¿cómo vivimos intencionalmente? Creo que lo hacemos muy difícil. Miren lo que Pablo dice en Efesios 5. Dice, averigua lo que agrada a Cristo y luego hazlo. Discutimos. ¿Sabes qué hacer en cuanto a las Escrituras? Tienes que decir si crees la palabra de Dios o no. Pero no es difícil saber lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer como cristianos en cuanto al matrimonio, nuestra sexualidad, nuestras finanzas, la creencia de nuestros hijos. Todas esas cosas son mencionadas en las Escrituras. El reto para nosotros es que vivimos sin pensar, en el sentido de, en vez de decir intencionalmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Voy a seguir eso, porque sé que eso es lo que va a llevar a la grandeza que estoy buscando. Va a llevarme a quien Dios me ha creado a ser. Romanos 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego. Pablo es un pastor aquí, igual a mí hoy. Les estoy rogando. Sé que la carne es tentadora. Sé que es bien fácil olvidar que hay un reloj en el juego. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. En otras palabras, ha probado que puedes confiar en Él. Dios se hizo humano, pisó la tierra, permitió que lo pongan en una cruz y resucitó. Es prueba que quiere que seas exitoso. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Ya lo ha probado. Así que Pablo dice, solo confía en Él. Dale tu sexualidad, dale tus finanzas, dale tu matrimonio, dale tus hijos, dale tu futuro, dale tus sueños.
Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo cambiamos la manera de pensar? Su palabra, su casa, su pueblo. Es por eso que los animo, sean fieles a su palabra, pasen tiempo en las Escrituras. No es cuánto tiempo, es qué constante, sean fieles a su casa y tenga a su pueblo en tu vida. Entonces, hay una promesa aquí. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es... ¿Cuáles son esas 3 palabras? Vamos a verlo ahí. Vamos a leerlo en voz alta juntos, ¿está bien? Vamos a leer la última, después de la coma. Limpie su garganta, prepárense. ¿Están listos? Los que están en casa pueden acompañarnos en línea. Aquí vamos. La cual es buena, agradable y perfecta. ¿No es eso lo que todos queremos? Dice, si quieres experimentar buena, agradable y perfecta, síguelo a Él. Ahí es donde lleva. No estés sin pensar, no sigas la carne. No, vive con disciplina, intencionalmente. Tenemos que elegir la sabiduría, elegir la disciplina, lo cual lleva a un propósito, intencionalidad y por último, nos dice en el próximo versículo que elijamos la sobriedad para que amemos con alegría. Elegir sobriedad para que amemos o vivamos con alegría. Leamos el próximo versículo, el 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso es un desperdicio de tiempo. Porque nos ha dicho en este texto, rediman el tiempo, aprovechen tu oportunidad. Y aquí dice, no se emborrachen con vino, porque eso es un desperdicio de su tiempo. Y compara la borrachera ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. Eso significa que hay algunas cosas sobre la borrachera y el Espíritu Santo dentro de este contexto que son similares y diferentes. ¿Cómo luce vivir borracho? ¿Cómo luce vivir con la borrachera de la cual está hablando aquí? ¿Qué sabemos sobre la borrachera? ¿Qué exhiben los borrachos? Sé que no saben esa experiencia, ¿cierto? Los borrachos a menudo son valientes y felices. Son valientes y felices. Hacen cosas que normalmente no harían si no estuvieran borrachos. A menudo están cantando. ¿Alguna vez han estado en algún lugar donde las personas empiezan a beber mucho alcohol, se ponen ruidosas, empiezan a reírse? Ahora, su felicidad se puede convertir en valentía y después comienzan a pelearse, ¿cierto? Pero las personas que han bebido mucho alcohol son felices y valientes. ¿Por qué es eso? Es porque el alcohol es un depresor. Y el alcohol reprime cierta parte del cerebro por el cual percibimos la realidad. Entonces, si piensan sobre eso, hay una parte de tu vida donde temes y después cuando bebes mucho alcohol, reprime esa parte. Es un depresor, así que reprime la parte del cerebro que siente ansiedad, que siente preocupación. Así que ahora estás feliz porque no ves la realidad. Ha sido reprimida. Entonces, es por eso que cuando las personas pasan por un momento bien difícil están como, solo vamos a emborracharnos. ¿Por qué? Porque reprime o suprime la realidad del trabajo que he perdido, de mi divorcio, del pronóstico del doctor, sea lo que sea. Lo mismo es cierto en cuanto a la valentía. El temor es reprimido cuando bebemos alcohol. Es empujado abajo. Entonces, la realidad, las cosas que debemos temer, mantenernos en un auto, de repente pensamos que somos un chofer de autocarreras. Después, como consecuencia, cosas malas suceden. En 2 Corintios 4 nos dice esto. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Cuando nos emborrachamos, reprimimos la realidad. Romanos 1. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad. Detienen la verdad con su borrachera. Dice,
Ellos conocen la verdad, saben lo que la realidad es, porque Dios nos ha dado la habilidad de hacer eso. Este es el problema con el alcohol. La felicidad no dura, ¿no es así? Cuando ya no estás borracho y puedes ver la realidad, ya no estás feliz. A veces, en nuestra borrachera, nos hacemos más infelices porque hacemos cosas. Nuestra falta de temor. Cuando ya no estamos borrachos, nos damos cuenta de que tenemos un ojo morado, o nos encontramos en la cárcel, o tuvimos una aventura amorosa. Hemos creado, reprime todo el dolor que vas a causarle a tus hijos cuando tienes una aventura amorosa. El dolor que vas a causarle a tu cónyuge. El impacto financiero en la vida de todos. El impacto en la persona con la que te estás acostando. Todo eso es reprimido en la borrachera. Es por eso que el alcohol o la borrachera a menudo es asociada con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el temor o la realidad de lo que estamos haciendo es reprimido. Así que gastamos más. Gastamos más porque la realidad al otro lado de usar esa tarjeta de crédito no está ahí. Tenemos accidentes automovilísticos, peleas, todas esas cosas. Las Escrituras dicen, no hagas eso. Dice, en cambio, lo compara a vivir lleno del Espíritu. ¿Cómo luce vivir lleno del Espíritu? Es similar a la borrachera. Las personas que están llenas del Espíritu están felices y son valientes. Si alguna vez han estado cerca de alguien que es controlado por el Espíritu de Dios, ven el fruto del Espíritu. Paz, alegría, amor, control propio, gentileza, todas esas cosas. Son personas felices y son personas valientes. Pero no es el resultado de reprimir la realidad. Las personas llenas del Espíritu no están felices porque no están viendo la realidad. No son valientes porque no ven la realidad. No. Su felicidad y su valentía es el resultado de mirar más profundo en la realidad. Es ver lo que realmente es real. Recuerden lo que dijo en el versículo 15. Empezó en el versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Significa, presten atención. En otras palabras, no dice, reprimen la realidad para ser feliz. Dice, no, presta mucha atención. Presta más atención. Cantamos sobre eso hace unos momentos. No sé si recuerdan la canción. Pero dice, así es como luchamos nuestras batallas. Dice, puedes estar rodeado, pero en realidad estás rodeado por Él. Esa canción viene de una historia en 2 de Reyes 6. Eliseo es el profeta. Un día despierta, él y su asistente ejecutivo despiertan y ven que están rodeados por el enemigo. Podemos leer sobre eso. Lo puse en sus notas, solo para que lo vean. Dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. El siervo está como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Notan lo que Eliseo no hizo? No dijo, hay una cerveza en el refrigerador. No dijo, sírvenos unos Jack Daniels. Porque hubiera reprimido la verdad. Pudieron haber bebido suficiente Jack Daniels para estar como, ¡hey! Estamos rodeados por el enemigo, jajaja. Uno hubiera dicho, ¡vamos por ellos! Pero eso no es lo que hicieron. ¿Qué hizo? Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Versículo 16. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. En otras palabras, mira a su siervo y dice, no estás viendo toda la realidad. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. No es para reprimir la verdad, es para entrar más profundo en la realidad. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Esa era la verdadera realidad. Entonces, cuando nosotros elegimos vivir llenos del Espíritu, no estamos reprimiendo la realidad. En vez, vemos la protección de Dios. Por lo tanto, no tememos. Vemos el amor incondicional de Dios. Así que no somos controlados por la culpa. Vemos la provisión de Dios.
así que no hay egoísmo o envidia en nosotros. Vemos el poder de Dios, así que no estamos lidiando con ansiedad, preocupación y miedo. Experimentamos la presencia de Dios, así que no estamos lidiando con soledad. Y vemos el plan de Dios, así que tenemos una sensación de valentía en vez de inseguridad. Eso es lo que Pablo nos dice. Redime el tiempo. Cuando tú y yo elijamos hacer la vida de esta manera, con propósito, intencionalidad, ser llenos del Espíritu de Dios. Miren cómo termina esto en los versículos 19 y 20. Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. No tiene nada que ver con las circunstancias. Lo que pasa no significa que esas cosas no son importantes, pero en medio de esas cosas somos capaces de redimir el tiempo. Es lo que trata de retarnos a todos a hacer en el 2023, en el principio de julio. Desde que he estado hablando, la realidad es 53,000 de personas han muerto en el mundo, 265 aquí en los Estados Unidos, 18 en la Florida y 6 en el sur de Florida. Son personas reales. No sé cuántas esperaban que les suceda hoy, pero pasó. No puedo dejar de imaginarme cuántas de esas vidas dejaron un verdadero legado. Tuvo un verdadero significado. Tuvo un sentido de propósito, destino. Importó. ¿Y cuántos de ellos terminaron o cerca al final de sus vidas tuvieron una sensación de arrepentimiento? Me hubiera gustado haber redimido el tiempo. Cuando el botón es presionado, todos tenemos que decir, ¿qué movidas vamos a hacer? ¿Qué movidas vas a hacer? Inclinen sus rostros. Con los rostros inclinados y sus ojos cerrados, solo tomemos un momento, tú y yo. ¿Estás redimiendo el tiempo? ¿Tu vida tiene un sentido de propósito, destino, significado? ¿Estás intencionalmente buscando la voluntad de Dios? ¿O estás persiguiendo la carne sin pensar? Solo vagando por la vida. En algún lugar por el camino perdiste el sueño, el sentido de propósito y significado. Tal vez seguiste tu corazón o tu verdad. Y ese chico o chica no te llevaron al sentido de propósito que esperabas. Ese ascenso no te dio lo que querías. Así que, ¿qué vas a hacer? Todos tenemos que decidir, ¿cierto? Padre, te agradezco mucho por el poder de tu palabra. Y sé que todos nosotros queremos que nuestras vidas importen. Queremos que tengan significado. Queremos dejar un legado. Queremos hacer una diferencia. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Para que podamos cantar con una verdadera alegría, sin importar cuáles sean las circunstancias. Que podamos tener gratitud por todo lo que has hecho. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Wow, qué gran mensaje, ¿verdad? Qué gran temporada, qué gran varias semanas que hemos tenido en esta serie de Peón. Ha sido un tiempo fenomenal donde hemos aprendido a poder dar los primeros pasos, a poder atrevernos a confiar en Dios y a ir hacia adelante creyendo en el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora sí vamos a entrar en el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Quiero animarte a que ahí donde estás, quizás de repente no se siente lo mismo el poder participar. De repente puedes dar tus diezmos a través de una transferencia o de manera virtual y de repente como que le pierde un poco ese toque especial. Déjame decirte que sin importar la manera o el método que tú uses, lo importante de eso es poder hacerlo con el corazón correcto. Gracias, por supuesto, a aquellas personas que con un corazón generoso apoyan a las diferentes iniciativas y esta casa semanalmente. Y también gracias a aquellas personas que con sus diezmos son obedientes a lo que dice la palabra de Dios, creyendo que tenemos un Dios que suple cada necesidad y que tenemos un Dios que siempre está ahí presente para cada detalle o cada temporada que necesitemos, siempre guiándonos
sabiendo que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Quería prepararte para poder tomarnos un tiempo y para poder orar y agradecerle a Dios por este momento. Padre, te damos gracias por el mensaje, por la palabra, por el recordatorio, por el empuje que a veces nos das para que podamos seguir avanzando y seguir adelante. Te pedimos una vez más por cada persona que está aquí conectada, que está participando, que está escuchando. Te pedimos que tú sigas tocando sus corazones, que puedas ayudarles a que puedan seguir creciendo, tomando las decisiones correctas y atreviéndose en diferentes momentos a creer en tus promesas. Te pedimos que tú multipliques el recurso, que tú proveas sus necesidades y que les sigas dando más oportunidad. Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa la palabra de Dios que hemos tenido el día de hoy, pero quiero recordarte algunos de los eventos que estamos pronto a tener en estos días. Bien, del 3 al 5 de agosto nos estamos yendo de campamento con nuestros adolescentes. Si tú tienes hijos, sobrinos o tu ahijado entre 12 y 16 años, estás invitado a participar de 3 días en Cieneguilla en nuestro campamento con adolescentes. Recordate también que el 21 de julio tenemos nuestro taller para empresarios. Puedes escribirte aquí. Y el 19 de agosto nos estamos yendo a hacer misiones a Villa María del Triunfo. También puedes escribirte aquí. Te esperamos la próxima semana. Que tengas 7 días maravillosos. Nos vemos.